Carl Jung afirma: a menudo resulta trágico ver qué aguda penetración pone una persona en estropear su propia vida y la de los demás, sin poder percibir por nada del mundo cómo toda esa tragedia proviene de ella misma, y ella misma la realimenta y mantiene de modo continuo. Su conciencia, por cierto, no lo hace, pues se lamenta y maldice de un mundo traicionero, que se le retira a una distancia cada vez más lejana. Más bien es un factor inconsciente el que teje esas ilusiones que se velan a sí mismas y velan el mundo. Este tejido termina, de hecho, en un capullo, donde el sujeto queda finalmente encerrado. La sombra aparece cuando el yo consciente ha aceptado una visión de sí mismo y del mundo muy limitada y estrecha. La sombra estaba integrada por factores negativos, es decir, por lo que de más bajo, feble y pueril hay en la psique de la persona, y por factores positivos, aquellas posibilidades de expresión, a menudo virtudes potenciales no desarrolladas o diferenciadas, como consecuencia de un ambiente restrictivo. La sombra se manifestó e incluso obligó al soñador a enfrentarse a ella, no meramente a observarla, lo que parece denotar que en la psique existe un mecanismo homeostático regulador que tiende hacia la expresión de uno mismo, pujando por la manifestación de nuestro potencial. El origen y al tiempo el destino del individuo reside en un centro regulador, que resulta ser la medida o punto de referencia hacia el cual tiende el desarrollo o evolución de la conciencia, el sí mismo. Si el yo consciente se desvía demasiado del plan inherente o sí mismo, se activan mecanismos de regulación compensatorios, como es la aparición de la sombra. Hasta que la sombra, o mejor dicho, los contenidos personales que embisten al arquetipo de la sombra, no han sido integrados, el mundo se nos aparece como peligroso, en el que prima la lucha por la supervivencia del más fuerte, lleno de enemigos y por ende se percibe como hostil. La red de telaraña que crea las proyecciones de los contenidos de la sombra aísla al individuo del mundo y de sí mismo. En esa situación la persona vive en un mundo ilusorio, creado por sus propias fantasías inconscientes y reproduce sus conflictos allí donde va, de modo que con persistencia se dedica a destruir su propia vida y la de aquellos que la rodean. Sin embargo, cuando se logra reunir el suficiente valor y fuerza moral para confrontarla, permitimos que se amplíe nuestro campo de visión consciente. El yo se expande y se hace permeable al otro, pues lo que antes rechazábamos como no perteneciente a nuestra personalidad, ahora es parte integrante de nuestro potencial. Se reconocen esos instintos y tendencias no expresadas, y en un estado deplorable, propio de la carencia de una canalización conveniente. Semejante a lo que sucede con un reservorio de agua estancada, las energías no canalizadas comienzan su proceso de descomposición, emitiendo gases putrefactos que contaminan el ambiente más próximo, y en el caso de la sombra son contaminados el propio individuo y todo aquello que lo circunda. Esa amplitud de conciencia permite, a su vez, adoptar una actitud más flexible y abierta a la aceptación de otras partes de nuestra personalidad. Esta aceptación acaba con la identificación pertinaz de nuestro yo consciente con la persona o máscara, aquella personalidad que creíamos ser, y que ha sido desarrollada de acuerdo con las expectativas del núcleo familiar, primero, y de la sociedad después. De igual modo, la aceptación e integración de la sombra genera también un mayor número de posibilidades y de dilemas morales. En cierto modo nos encontramos en una situación semejante a cuando éramos niños, en tanto que comenzamos a ser conscientes de las posibilidades entre el bien y el mal. Resulta por demás importante comprender la relatividad paradójica de estas dos categorías morales. La toma de conciencia de los contenidos de la sombra nos permite acceder a la comprensión de la cantidad de vilezas
de las que uno es capaz de hacer. Al mismo tiempo, se nos abren las posibilidades de elegir el mal, si la situación así lo requiere. El peligro de caer en cualquiera de los opuestos siempre está presente, por lo que se hace necesario ser en todo momento conscientes de la posibilidad de elección. No solo el mal es generador de atrocidades, sino que la identificación con el bien, como valor absoluto, acaba por conducir, por la ley de la enantiodromía, movimiento pendular, o ley de contrarios, al mal que se desea evitar a toda costa. En esos casos es precisamente el mal el que cae en la sombra, a tratar de reprimirlo o evitarlo siempre y en todo momento. El siguiente ejemplo aclarará lo que tratamos de explicar. Se trata de una mujer de mediana edad que se había identificado con el arquetipo de la madre bondadosa, nutricia y protectora. Siempre trataba de hacer el bien y de dar a sus hijos todo cuanto ellos requerían. Sin embargo, era incapaz de darse cuenta del increíble daño que eso producía en la personalidad de sus hijos, pues les impedía llegar a ser ellos mismos, así como el rechazo que terminaba por provocar en las personas con las que se relacionaba. Los sobrealimentaba y sobreprotegía tanto que los estaba inutilizando, impidiéndoles valerse por sí mismos y creando una dependencia extraordinaria. Esta actitud y sus consecuencias quedaban muy bien ilustradas en las labores de jardinería que esta mujer llevaba a cabo. Plantaba con esmero píceas y otras coníferas, así como flores de varios tipos. Una vez plantadas, las regaba en exceso y vertía en la tierra el doble o triple de fertilizante que aparecía en las indicaciones. Al cabo de varios días los árboles comenzaban a secarse. Primero las ramas más bajas, perdiendo sus acículas. A continuación comenzaban a desfoliarse las plantas de hoja caduca. Entonces, esta mujer cortaba las ramas secas y eliminaba las hojas. Pero, en lugar de darse cuenta de que la costra de fertilizante que se había formado en el suelo era la causante de que los árboles y restos de plantas se secaran, es decir, el exceso de alimentación y de agua era lo que estaba destruyendo la vida de aquellas plantas, aquella mujer continuaba introduciendo más fertilizante y más agua hasta que morían. Después de lo cual comenzaba a despotricar en contra de aquellos árboles, así como de los viveros que le habían vendido lo que ella misma había elegido. Los árboles eran débiles y los dueños de los viveros unos incompetentes. Entonces, una vez realizado esto, arrancaba todos los ejemplares que no se adecuaran a la imagen estética que ella tenía de cómo debían estar. Después de haber quemado sus raíces con el exceso de fertilizante químico, y los tiraba sin ninguna consideración, pese a que en muchos casos aquellas plantas aún no estuvieran muertas. Una vez llevado a cabo esto, plantaba otras especies de árboles, y repetía la misma pauta de conducta. Esto que hacía con las plantas de su jardín lo reproducía con sus hijos y en general con todos los que se relacionaba. Y así, después de sobrealimentar a sus hijos y de permitirles toda clase de caprichos, los criticaba duramente por comportamientos que pertenecían a su sombra. Un día, cuando uno de sus hijos se rebeló contra esta actitud y dejó de aceptar sus excesos, ella lo aisló del resto de sus hermanos. Se confabuló con ellos hasta que finalmente consiguió echarlo de casa, enfrentando a todos los miembros de la familia con el que era su hijo mayor. Para esta mujer era especialmente difícil aceptar que su capacidad para el bien corre pareja a su capacidad para el mal. La aceptación del mal nos ayuda en gran medida y nos libera de una carga y de una energía confiscada en lo inconsciente. Energía que es potencialmente buena y mala al mismo tiempo, por lo que resulta imposible desprenderse del mal. Precisamente el conflicto entre el bien y el mal, tal y como acontece en el niño, es la base de nuestros más grandes logros. Por lo tanto, en cierto modo, debemos recuperar a nuestro niño interior, purgándole de la estela de hipocresía que se halla tras las súplicas y lamentos por una inmaculada inocencia, por completo inexistente.
Con un poco de autocrítica, la sombra, pues, es susceptible de hacerse transparente sin dificultad mayor, en la medida en que es de naturaleza personal. Pero, cuando aparece como arquetipo, da lugar a las mismas dificultades que el ánima y el animus. Dicho de otro modo, está dentro de las posibilidades que uno reconozca el mal relativo de su propia naturaleza. En cambio, constituye una experiencia tan rara como conmocionante el verse cara a cara con el mal absoluto. Hasta aquí hemos mostrado cómo alrededor del arquetipo de la sombra giran contenidos biográficos que han sido reprimidos por diversos motivos. Dichos contenidos no solo se refieren a lo que de oscuro o negativo hay en la personalidad del individuo, sino que encontramos potenciales y o aptitudes indiferenciadas. Dichas potencialidades de expresión consciente quedaron sin actualizar, debido a que las circunstancias y el medio que rodearon a la persona impidieron su despliegue efectivo y su actualización. De modo que, con un poco de autocrítica y la presencia de un lugar físico y un ambiente propiciador que permitan iluminar sus contenidos, la sombra es susceptible de hacerse consciente sin mayores dificultades en la medida en que es de naturaleza individual. Sin embargo, cuando emerge como arquetipo, da lugar a problemas y dificultades de orden superior, en tanto que requieren de un esfuerzo moral sobresaliente. La aparición del arquetipo de la sombra, en tanto que el mal que asola a toda la humanidad, el reverso tenebroso de sí mismo, en el seno de un individuo, precisa de dos requisitos que resultan imprescindibles para impedir que la psique estalle en pedazos. Esquizofrenia. A. Un sistema psíquico fuerte y estable, con un centro regulador de la conciencia o yo altamente estructurado y arraigado en la realidad y una moral férrea. B. Una iniciación u orientación y preparación previa a la irrupción del arquetipo. Esta preparación debe ser lo más comprensiva posible, de modo que permita el acceso de todo material emergente a la misma, resistiendo la tensión de opuestos que subyace a toda confrontación con el mal. Este periodo preparatorio facilita que el individuo no reprima los contenidos, así como tampoco se identifique con ellos, para que finalmente sea la constelación del arquetipo de la unidad superior o sí mismo quien lo sintetice. El primero de los requisitos es de orden constitucional y nos muestra las probabilidades de que un individuo entre en un estado alterado de conciencia, sin ser destruido por las fuerzas del mal. Una predisposición psicótica y una inestabilidad base tienen las mayores posibilidades de acabar en una esquizofrenia si el material colectivo inherente al arquetipo irrumpe en la conciencia. Este es también el fundamento del fanatismo, de los actos terroristas y por ende de los constituyentes de las bandas terroristas o vandálicas. La inestabilidad base, la cerrazón y la estrechez de conciencia provocan la identificación con un arquetipo. Esos seres humanos están poseídos por las oscuras y fascinantes energías del sistema psíquico. El segundo requisito es bien conocido por el psicólogo, pues su labor terapéutica radica precisamente en él. La finalidad del terapeuta es la de servir de guía o acompañante para que el paciente haga conscientes los contenidos que van emergiendo desde lo inconsciente y eventualmente puede integrarlos en su sistema psíquico, dándoles un cauce positivo en su vida. La mayéutica socrática no difiere demasiado de la labor terapéutica, si bien la confrontación dialéctica constituye solo una parte del repertorio analítico, pues una estrechez de conciencia con su correlativo horizonte moral angosto resultan de lo más inadecuados para la integración del material inconsciente emergente en esos momentos de máxima tensión. En el ámbito de la psicología analítica se distinguen tres niveles de sombra: la sombra individual, la cultural o nacional y la arquetípica. Las proyecciones culturales o nacionales de la sombra pueden conducir a masacres de unos pueblos por otros,
como ha sucedido con los croatas, los serbios y los musulmanes. O también las podemos observar en conflictos como el de Israel y Palestina, o el ocurrido entre un pueblo alemán y el judío. Cuando esto tiene lugar, si los individuos que no pertenecen a ninguna de esas culturas en litigio no son conscientes de su propia sombra, puede suceder que se produzca una proyección de ésta en uno u otro bando. Así los individuos terminan atrapados en ese conflicto, porque sin percatarse están proyectando una parte de su sombra en la situación conflictiva. Las redes sociales se han convertido en uno de los focos modernos más importantes de proyección de la sombra, en todos sus niveles. La sombra se puede reconocer en las relaciones personales con miembros del mismo sexo que de hecho provocan reacciones emocionales enconadas. El peligro de las redes sociales radica en que por su propia estructura virtual no favorecen una relación directa y personal con el otro. Por ese motivo resulta especialmente difícil de reconocer la proyección de la sombra, dado que no hay una confrontación directa y con ello los contenidos de la sombra tienden a extenderse y a provocar epidemias psíquicas. Por último, la sombra colectiva representa la capacidad humana para hacer el mal. Los regímenes totalitarios padecidos durante el siglo XX y el estallido de las dos guerras mundiales son la expresión palmaria de la maldad humana que acecha en el hombre. Por lo tanto, resulta de especial importancia el trabajo en la iluminación de los contenidos que se hallan cercenados en la situación mundial que nos embarga. De modo que si observamos el conflicto actual existente entre Oriente Medio y Occidente, y lo reducimos a las dimensiones de un solo individuo, la escena que obtenemos de ese modo es mucho más plástica. Del mismo modo, si nos fijamos en la tensión entre Grecia y la Unión Europea, podremos darnos cuenta de la terrible sombra del europeo y de los políticos griegos. En este sentido, si consideramos al país más conspicuo de la Unión Europea, Alemania, y al representante más sobresaliente de las fuerzas oponentes, Grecia, conseguimos un cuadro bastante aproximado de las energías que operan en el conflicto abierto en la actualidad. Alemania representaría el papel del yo del europeo con su enaltecida ibris, según lo cual no hay nada más grande que las hazañas realizadas por los alemanes, y nada está por encima del hombre europeo. Los demás países están a nuestro servicio. Otro ejemplo sobresaliente de proyección de la sombra lo constituye el Estado Islámico, que justifica sus actos terroristas aludiendo a la opresión de su pueblo por parte del imperialismo americano. Y así, este adversario se acerca a traición, como en la escena de Gladiator, para herir al enaltecido yo del occidental, americano, allí donde es más vulnerable. Y en este sentido que podemos interpretar los atentados terroristas, como los perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el 11 de marzo de 2004 de Madrid, el del 7 de julio de 2005 en Londres, o los más recientes en Túnez, Kuwait y Francia, sucedidos el 26 de junio de 2015. Cuando esto ocurre, el conflicto se hace abierto. El yo tendría que comenzar a trabajar para iluminar los contenidos de la sombra. Sin embargo, lo que observamos es que en lugar de enfocar la atención en la sombra propia, es decir, en su opresiva actitud hacia los demás, con la inflexibilidad violenta y el estrechamiento de conciencia que lo caracterizan, consustancial a una conciencia solar hinchada, una actitud que trata de mantener bajo control a todo y a todos, ejerciendo sus tiránicas estrategias de manipulación y extorsión, al tiempo que las niega al resto del mundo y por supuesto a sí mismo. En lugar de iluminar sus oscuridades, decimos, busca en el otro la proyección de su propia infamia. De manera que, de un modo compulsivo y con la agresividad y el resentimiento de un yo herido, se dirige al adversario enemigo y lo trata de aniquilar, sin ningún tipo de miramientos. La noche oscura del alma en el proceso de individuación. Desde tiempos inmemoriales, la unión mística ha sido un símbolo de la unificación de los contrarios.
por tanto representa en sí misma el camino por el que la libido podrá discurrir, cual siempre lo ha hecho y probablemente siempre lo hará. Como tal es una expresión de la nueva línea por la cual se encontrará la suprema intensidad de vida. De esta manera se comprenderá por qué se dirige la atención a la obra de uno de los místicos españoles más importantes. La vida mística descrita por San Juan se asemeja a la vía de la individuación tal y como la describe Jung. Recordemos que por individuación ha de entenderse aquella vía que conduce a la autorrealización, es decir, al desarrollo y expresión de las potencialidades dadas. Por su agudeza psicológica en el abordaje del proceso que conduce a la unión del alma con Dios, de un lado, y por la altura de su sentir y pensar religiosos de otro, San Juan de la Cruz, es, junto a su amiga del corazón, Santa Teresa de Jesús, uno de los representantes más excelsos de la mística española del siglo XVI. Por proceso de individuación, Carl Jung entiende algo así como el encuentro consciente del hombre con su profundidad, con lo que en su libro rojo denomina el espíritu de las profundidades. La meta de este proceso es la realización de la divinidad que habita el ser humano. De un modo un poco más prosaico vendría a referirse a la más completa expresión de las potencialidades del hombre. El periplo de la vida de un ser humano consta, tal y como lo describe Jung, de dos polos o vertientes. El primero de ellos es ascendente, extravertido, y conduce al individuo a separarse de la atracción que en él ejerce el ambiente familiar de su infancia. Deja tras de sí el paraíso de seguridad e ignorancia infantil y se integra en el colectivo social de su época. Se prepara estudiando una carrera, un oficio, que eventualmente lo hará convertirse en un miembro respetable de un colectivo. Se enamorará y puede que forme su propio grupo familiar, diversificará el centro de sus intereses en el mundo, etc. Assagioli dice del ser humano que sólo ha vivido este polo de la existencia quien es un hombre que se deja vivir, en lugar de vivir. Es decir, que toma su vida tal como viene sin cuestionarse su significado, su valor y su propósito. Busca el disfrute de los sentidos, placeres emocionales, la seguridad y comodidad material o la consecución de sus ambiciones personales, familiares y sociales. La tarea del terapeuta en esta primera etapa de la vida será ayudar al individuo a que levante el vuelo y a desatar los lazos invisibles que lo mantienen amarrado en la infancia. Incluso si la persona se considera creyente, religiosa o espiritual, lo hará desde una posición convencional y exterior, adoptando los mandatos de su iglesia y compartiendo sus ritos, pensando que con eso ya ha cumplido con las exigencias que se esperan de él. El caso opuesto al del creyente lo constituye el apóstata, el no creyente o el ateo, es decir, aquel que defiende su posición racionalista con la misma vehemencia y convicción que esgrime el religioso al defender sus creencias. Y uno afirma que en este primer polo de la existencia, una incursión prematura en el mundo interior puede servir al individuo para evadir sus responsabilidades inmediatas. Observó que el giro pendular hacia el otro polo de la vida se produce sobre los 35 o 40 años, más o menos en la mitad de la vida. No obstante, si bien es cierto, como norma general esto suele ser así, los fenómenos concomitantes de la actual crisis de valores que padece el mundo occidentalizado, como por ejemplo la desintegración del núcleo familiar, están provocando que los jóvenes tengan que buscar en su interior un sostén y una guía para su propia vida, que compensa el desorden y la falta de orientación que, por desgracia, cada vez son más comunes en los hogares occidentales. En el otro extremo nos encontramos con personas de edad avanzada, en torno a los 60 años, cuya maduración emocional se corresponde a la de un adolescente, y que aún no han logrado romper el cordón umbilical que los liga al ambiente de su más tierna infancia.
Cuando el individuo ha llegado al cenit de una vida extravertida, identificado con los valores del espíritu de su época, puede que comience a sentir una desorientación vital, un sentimiento de irrealidad y un vacío existencial que le dificulten continuar su vida como hasta entonces. Así, el hombre normal, aquel que se ha identificado con los valores defendidos por la conciencia colectiva, se siente sorprendido y perturbado ante un súbito cambio en su mundo interior. Cuando esto sucede, suele producirse una regresión hacia etapas evolutivas precedentes y emerge material desde el inconsciente, pues la energía psíquica se dirige hacia el mundo interior con el fin de encontrar una nueva dirección y orientación vital. En ese momento el individuo trata de buscar una escala de valores que trascienda su limitado yo consciente. Como diría Jung, lo inconsciente quiere realizarse en él y por tanto puede dar comienzo al proceso de individuación, o, como lo denomina Assagioli, el proceso de transmutación. Este último autor sostiene que dicho proceso acontece solo cuando se asume conscientemente que la autorrealización requiere de una completa renovación y transformación de la personalidad. Con demasiada frecuencia tiende a identificarse individualismo con individuación, y en modo alguno son lo mismo. El individualismo es una exaltación de las pretendidas peculiaridades del individuo, un deseo a menudo inconsciente, de destacarse excéntricamente de lo que se considera colectivo. Es una mórbida forma de aventurar y destacar lo propio a expensas y con frecuencia, en contra de las necesidades y obligaciones sociales, llegando incluso a pasar por alto las reglas y leyes colectivas. Una manifestación social actual de esta tendencia individualista a destacarse de la masa social la encontramos en algunos grupos terroristas, quienes constituyen un ejemplo patológico de compensación ante la necesidad actual de individuarse, es decir, de separarse del rebaño, para llegar a ser un individuo. En total contraposición, la individuación es la realización de lo que constituye la naturaleza íntima del individuo, de su auténtica vocación. La meta de la individuación es la unificación de los pares de opuestos, de las dualidades, de las tendencias contrarias que con frecuencia dominan la vida de los seres humanos. Un equivalente de este proceso lo hallamos en el término budista, que se refiere a la liberación de toda dualidad, llamado nirvana. Para comprender cómo se concreta un proceso de individuación, imaginen como metáfora que cada uno de ustedes va a realizar un viaje de peregrinación hacia parajes desconocidos. Imagine que es de noche y que parte andando desde su hogar o del centro de una ciudad o de un pueblo. Mientras camina va alejándose de los edificios que le son conocidos. Luego va paseando por una vereda que está iluminada con las últimas farolas de su núcleo urbano y observa cómo la silueta de su sombra se va moviendo hacia un lado o detrás de usted. Finalmente llega a un oscuro bosque donde solo la luz de la luna le permite ver el paisaje y su sombra se ha fundido con la del lugar. Una vez allí comienzan a aparecérsele imágenes de algunos antepasados suyos y o de personajes fabulosos, hadas, duendes, brujas, dragones, etc., que en un principio le dejan paralizado durante unos minutos por el pavor que siente ante aquella inesperada presencia. Sin embargo, tras superar el miedo inicial, usted las acepta y acoge e inicia un diálogo con estos personajes imaginales. Y a través de esa dialéctica va usted conociendo ese mundo interior autónomo, colmado de vida que lo habita y del que no tenía ni la más remota idea de que formara parte de usted. Al cabo de un cierto tiempo regresa de aquel peregrinaje, de nuevo a la ciudad de la que había partido, con una actitud completamente transformada, con una conciencia ampliada y un conocimiento de sí mismo, del mundo y de su auténtica vocación. Por último, al haber descubierto el camino que conduce a ese otro mundo, ya sabe cómo volver a él siempre que quiera o lo necesite, de manera que la vía hacia lo inconsciente es de doble sentido.
Por supuesto que el encuentro con ese mundo de imágenes que lo habita tiene sus peligros, y es importante conocerlo. No nos detendremos a explicar esos riesgos, pero sí mencionaremos que la identificación con las imágenes interiores o la ruptura de la personalidad, trastornos psicóticos, en sujetos con un sistema consciente poco estructurado, son algunos ejemplos de esos peligros. El proceso de individuación, que conduce a la más completa realización del individuo, tiene mucho en común con la vía mística de unión del alma con Dios. En ambos casos, el camino se dirige hacia un encuentro con lo divino que nos habita. La vía, descrita por San Juan de la Cruz, puede servirnos como ejemplo de ciertas experiencias a las que convoca el proceso de individuación. A fin de cuentas, tanto San Juan de la Cruz como Jung describen vivencias humanas en el camino hacia la más plena realización del ser humano. La primera noche se podría corresponder con la discusión con la sombra, mientras que la segunda noche, la de los ya aprovechados, se correspondería con la diferenciación del ánima, o mejor, con la discusión con el ánima, en el hombre, y del animus en la mujer, como imagen del alma personificada en sueños en la figura de una mujer en el varón, y de uno o varios hombres en la mujer, y de visiones fantásticas, así como de su transformación en función de relación-diferenciación con lo inconsciente colectivo y con el sí mismo, arquetipo de la totalidad o del Dios en nosotros. Nos referiremos a la primera noche o purgación sensitiva, a lo que Jung denominó el encuentro con la sombra, porque consideramos que puede ser interesante, habida cuenta de la crisis espiritual que padece el mundo occidental en este momento. La primera noche o purgación está constituida por 3 partes. En una primera parte, San Juan de la Cruz refiere a la carencia de apetitos por las cosas de este mundo, aludiendo al símil del fuego que quema y purifica la instintividad del iniciado. Con ello se ahuyenta al demonio que tiene poder en el alma por asimiento a las cosas corporales o temporales. Esta primera etapa de la subida al monte, individuación, se corresponde con la toma de conciencia de la parte de sombra o lado oscuro del individuo. Los alquimistas llamaban a esta etapa de transformación del lapis philosophorum con el nombre de melanosis o nigredo, ennegrecimiento, y la simbolizaban por el esqueleto, el cuervo y el buitre. Ambos animales son variantes distintas del mismo tema, porque se alimentan de carroña, es decir, de cuerpos muertos. Por tanto, se trata del inicio del proceso de individuación, la muerte del hombre viejo, es decir, de una actitud prosaica y materialista, ignorante de la existencia del misterio que nos habita y en el que habitamos. Así que se han de traer a la luz de la conciencia los oscuros contenidos del inconsciente individual, para lo que ha de realizarse un esfuerzo moral que retire las proyecciones en los objetos del mundo exterior al individuo. Esta retirada permite que nos demos cuenta de los contenidos inconscientes que antes habían sido proyectados, contaminando las relaciones con nuestros prójimos. Esta toma de conciencia de la sombra, es decir, de todo aquello que no hemos logrado vivir y que por consiguiente lleva una vida autónoma en el fondo oscuro de nuestra alma. Por eso, la sombra suele estar relacionada con nuestros más penosos defectos, con nuestras calladas debilidades o con aquellas limitaciones que no queremos admitir. Acontece en un periodo de introversión en el que la libido está vuelta hacia sí misma. Por lo tanto, la libido se ha retraído de los objetos o de las cosas corporales y temporales para llegar a la fuente de las imágenes primordiales o arquetipos del inconsciente colectivo. Llegados a un cierto punto del camino, la noche se hace más oscura y la regresión que tiene lugar lleva al hundimiento de la conciencia en las aguas madre de lo inconsciente colectivo y a la pérdida de orientación y comprensión.
el camino se enangosta y se pierde la visión clara de la ruta, pues accede a un territorio ignoto. Y aquí llegamos a la segunda parte de la noche del santo, que es la fe, y se compara a la medianoche que totalmente es oscura. En esta fase se ha entrado en un terreno desconocido, llegando a la matriz en la cual se descubren las raíces de la identidad inconsciente, es decir, de la igualdad inconsciente con cualquier objeto interno, como por ejemplo una idea, una emoción, un sistema de creencias, o externo como el trabajo, una relación de pareja, el dinero, la casa, la familia. Lo que hace que el individuo se apegue a él, porque se identifica con tal o cual objeto. Sin embargo, al principio solo se tiene una vaga idea de lo que está sucediendo. Se confía ciegamente en Dios, en sí mismo, como personalidad total o imago Dei, pues se tiene un sentimiento profundo y oscuro de certeza en la realidad arropada por los símbolos creados por lo inconsciente. No es extraño que en esos momentos pueda fluir a la conciencia contenidos simbólicos en forma de sueños, de imágenes hipnagógicas o hipnopómpicas, o bien en visiones, en un estado de conciencia crepuscular, así como eventos sincronísticos que solo pasado un tiempo podemos darnos cuenta de que parecen unificar los procesos que tienen lugar en lo inconsciente, el mundo interior, con los acontecimientos objetivos, mundo exterior. Sin embargo, mientras San Juan sigue una vía en la que se sirve de unos rituales establecidos, cristianos, y se guía por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, la individuación es un camino cuya guía es la función generadora de símbolos. La expresión artística de los mismos y su interpretación psicológica son los baluartes de esta vía. Los alquimistas llamaban a esta vía visionaria, en la que se observaban las fases del proceso que conduce al centro, a la unión del alma con Dios, en su reflejo sobre el cáliz del alma en forma de imágenes, con el nombre de vía húmeda, mientras que a la vía en la que apenas se presentan imágenes, como parece ser el caso de San Juan de la Cruz, la denominan vía seca. El seguimiento de una u otra vía va a depender de la propia ecuación personal del individuo, sin perjuicio de que en ambas vías pueden presentarse momentos húmedos, con imágenes, y periodos secos, sin imágenes. Se siga una vía u otra, uno nunca sabe con certeza cuáles son los designios del espíritu de las profundidades, ni qué camino deberá tomar en cada encrucijada de antemano, motivo por el cual la conciencia debe ser lo más comprensiva posible, puesto que nunca se sabe lo que Dios pueda pedirle a su amado Hijo, ni los agravios que habrá de soportar por la incomprensión y los prejuicios de sus prójimos. Esa es la cruz que ha de llevar todo aquel que se distancie del colectivo para seguir su propia y exclusiva senda. Pensemos por un momento en el terrible conflicto de deberes que debió de afrontar el profeta Oseas ante la petición que le hizo Dios de casarse con una prostituta, por simbólico que se entienda este mandato. Es decir, el inicio de la subida al monte está jalonado por la oscuridad, el caos, la perturbación que caracterizan a la noche saturnal. Acontece de forma involuntaria, en tanto que la voluntad consciente nada tiene que decir cuando se constela un arquetipo, salvo decidir qué hacer con eso que está sucediendo dentro y fuera. Ese período se caracteriza por la tensión provocada por la separación de los opuestos, por la enemistad de las distintas potencias psíquicas. Todos ellos son símbolos análogos de la prima materia de los alquimistas en su estado inicial, o sea, la piedra al negro, la que Saturno, confundiéndola con su hijo Júpiter, devoró y luego vomitó, dejándola en el monte Licón, y a la que se referían como negro, más negro que lo negro. Desde un punto de vista psicológico, esto representa una auténtica muerte del yo y de su universo, sin ver aún la salida del túnel en el cual la conciencia está inmersa. En estos períodos, la destrucción del mundo anterior
es tal que toda huella del camino desaparece y todo lo que se había creído comprender y vivir se observa como si estuviese equivocado. El individuo se siente condenado, excluido, perdido y hasta maldito. Desde un punto de vista psicológico alude al inicio del proceso de individuación, lo que constituye para los alquimistas una etapa de capital importancia.